Hola muchachos, nuevamente pues vamos a continuar con lo que es la ley de Ohm. Ya estuvimos trabajando con algunos circuitos serie y paralelo, pero únicamente calculamos la resistencia. Vamos a trabajar con esta ley de Ohm que nos habla acerca del voltaje y la corriente, ¿ok? Pero ustedes saben que a mí me gusta el buscar el para qué sirve o por qué esta ley y no únicamente quedarme en la parte teórica, ¿ok? Bueno, esta imagen probablemente se les haga familiar, conocida, en algún lugar lo han visto, en donde tenemos diversas conexiones que pues no se les ve ni pies ni cabeza, y podemos encontrar varios tipos de, varios cables de distinto color, como este verde, el rojo, el azul, de distinto color pero también de distinto grosor. No sé si alguna vez les ha dado curiosidad, por ejemplo, de que por qué el cable de mis audífonos o el cable de mi cargador del celular es más delgado que, por ejemplo, el cable del microondas, o incluso si ustedes checan el del refrigerador, también es diferente, no únicamente en grosor, sino en cuanto a la forma. ¿Ja? Entonces, vamos a ver algunas de estas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos de los cables más gruesos, tenemos por ejemplo el de este regulador. ¿Okay? Podemos observar que es uno de los cables más gruesos que se pueden ver aquí en esta imagen. ¿Okay? Ahora, aquí tengo lo que les decía, unos cables de audífonos, el cable del cargador del celular, el cable de un radio, el cable de un regulador que, como les decía, es más grueso que el de los audífonos, el cable del refrigerador, y tenemos acá incluso este cable pasacorriente para cuando el carro se queda sin batería. ¿Ok? Bueno, para empezar tenemos que diferenciar o tenemos que ver que hay dos tipos de conductores, o bueno, dos materiales. Uno es el cable y otro es el alambre. El alambre únicamente va a tener un hilo que puede ser de diferente grosor, mientras que el cable está compuesto de varios alambres, es decir, de varios hilos que le van a dar ese grosor, ¿sí? Esto se puede ver cuando están, por ejemplo, construyendo las casas y que van a meter el cable o el alambre o lo que se vaya a utilizar. Algunas personas que quizás han ayudado se han dado cuenta e incluso dicen que de qué calibre va a ser el cable que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque dependerá de los contactos que se vayan a poner, lámparas y demás, para ver qué tipo de cable se va a utilizar por el grosor. ¿Ok? ¿Por qué? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, de este que dice AWG, tenemos el cable del calibre 20, del calibre 22, 24, 26, 28 y 30. Si se dan cuenta, entre más grande es el calibre, es menos la cantidad de hilos que tiene y por lo tanto es más delgado. Tenemos este otro que es del mismo, pero este es de audio, ¿sí? Entonces tenemos aquí del calibre 18 al 26, pero lo mismo, si se dan cuenta, entre más va aumentando el calibre es más delgado. Es decir, entre menor el número de calibre, pues es más grueso. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, aquí estos otros que son del número 2, que nos dice que es para 95 amperes, del número 4 para 70 amperes, del número 6, número 8. Esto es en cuanto a los cables, y tenemos también ya lo que es el alambre, que nos dice el calibre, es el número, y lo de amps es para qué corriente puede soportar. ¿Ok? Tengo aquí en esta tablita también otros tipos del cable que nos dice de qué calibre es: 14, 12, 10, 8 y 6. Se dan cuenta lo que les decía, entre más va bajando el número es más grueso el cable. Tenemos aquí qué amperaje soporta y también la máxima carga de voltaje. ¿Qué es eso de voltaje? Ese voltaje nosotros lo podemos ver en nuestra casa, pues ese voltaje es lo que llega a nuestros contactos. En nuestros contactos en una red doméstica van a llegar de 110 a 127 volts, mientras que en una red industrial o en una conexión industrial, en una empresa, en una fábrica, pueden llegar 220 volts o puede variar dependiendo de la maquinaria que se vaya a conectar. Los chicos de soldadura me podrán decir en este caso que las máquinas que utilizan, muchas de ellas o la mayoría de ellas, si es que no todas, la verdad ahí sí desconozco, pero utilizan este voltaje de 220 volts, ¿sí? Igual en algunas empresas textiles, aquellas personas que tienen familiares o que tengan ustedes algún taller textil, ustedes saben que esas maquinarias o esos equipos, las máquinas de coser,
no funcionan con 110 volts, sino que funcionan con 220, ¿ok? Entonces para eso se utiliza lo del calibre del cable, para ver pues ese consumo de energía. Si nosotros nos damos cuenta, en el caso del refrigerador que está conectado todo el día, pues necesita obviamente un calibre mayor. En el caso del microondas también se dan cuenta, y si ustedes observan el cable del microondas, van a ver que es un cable muy grueso, porque además no es solamente la cantidad de alambres que pasen por ahí, sino también el aislante, porque esos cables al conducir energía se calientan, y si el aislante es muy delgado, lo que va a pasar es que se puede empezar a calentar, deshacerse, e incluso por eso se podrían ocasionar algunos cortos. Por eso también es importante que cuando tengamos nuestros aparatos eléctricos, verificar que no queden apachurrados o presionados con algo, y que no vaya a ser que en algún momento se vayan a trozar, porque entonces podría ocasionar un cortocircuito, ¿ok? Ahora les voy a explicar la parte teórica, ahora sí, y un ejercicio para que ustedes puedan ver a qué me refiero con todo esto. Esto es en lo que ya tenemos y podemos ver en nuestras casas, pero vamos ahora a la parte teórica. Pues bien, muchachos, entonces vamos a verificar ahora lo que es la ley de Ohm. Pues bien, muchachos, vamos a verificar entonces ahora lo que es la ley de Ohm. Esta ley de Ohm fue propuesta por Georg Simon Ohm, que es alemán. Ya ven que esos alemanes eran, pero sí, buenísimos en muchas cosas. Y él además era profesor y estuvo verificando algunos experimentos. Y básicamente nosotros un circuito lo encontramos así, que tenemos entonces nuestra fuente de energía o de alimentación, aquello que va a aportar energía, que sería una batería, y es en volts lo que se mide, una resistencia y la corriente que va a circular por aquí, ¿ok? Entonces, él observó básicamente dos cosas. Nos decía, si aumenta la diferencia de potencial en un circuito, mayor es la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que es entre mayor grosor, pues mayor es la intensidad de corriente también que va a pasar por ahí, ¿ok? Nos decía también que al incrementar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de la corriente eléctrica, ¿ok? Esta ley se puede verificar de esta forma. Nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, si nosotros despejamos esto, como la resistencia está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces nos queda que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Este voltaje se mide en volts, la corriente se mide en amperes y la resistencia se mide en ohms. Esta resistencia ya la vimos, y esto es lo que les decía, que es aquello que llega a nuestros contactos, ¿ok? Entonces, nosotros de manera teórica podemos representar un circuito así, que son 9 volts, y puedo tener distintas resistencias. Nosotros al tener en un circuito serie estas resistencias, pues entonces tenemos que sumar nuestra resistencia para obtener la resistencia total, con una suma simple, que serían los 680 más 1400, que es lo equivalente a 1.4 kilo ohms, más 220 ohms, y nos da una resistencia de 2300 ohms. Bien, como tenemos ya la resistencia total y tenemos el voltaje total, que eran los 9 volts, entonces lo único que hacemos es una división, nuestros 9 volts entre los 2300 de la resistencia total. Al hacer esto, nos da un resultado de 3.9 por 10 a la menos 3 amperes. Si nosotros utilizamos los prefijos al ser a la menos 3, entonces quedaría 3.9 miliamperes, ¿ok? Ahora, para este ejemplo tenemos ahora un circuito paralelo. Este circuito paralelo son los mismos datos de las resistencias y de la batería o el voltaje, que son 9 volts. Pero recuerden que aquí la resistencia se obtiene de manera diferente. Tenemos que hacer el inverso de la suma de los inversos. Si yo hago todo esto, me da un resultado de 148.58 ohms, ¿ok? Ahora, estos 148.58, nosotros podemos comprobarlo con la regla que les decía, que en un circuito paralelo de la resistencia total debe ser menor a la más pequeña de sus resistencias. Como la resistencia más pequeña es de 220 y aquí nos está dando 148.58, pues está correcto nuestro resultado. Tengo mi resistencia total
Ya que tengo mi resistencia, entonces voy a hacer lo mismo que en la parte de arriba, obtener la corriente, los 9 volts entre 148.58 y esto me da 0.06 amperes. Si yo lo cambio a exponente menos 3, me da que son 60.57 por 10 a la menos 3 amperes. Si utilizo los prefijos como es a la menos 3, quedaría mili. Entonces mi corriente total me da que serían 60.57 miliamperes. Eso es lo que está circulando por todo este circuito. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque aquí tenemos un circuito serie que está, digamos, fluyendo de manera pues similar. Toda la corriente se va dividiendo, pero entre cada una de estas. Mientras que aquí se estaría dividiendo en cada una de estas. Nosotros, si quisiéramos obtener la corriente en cada una de las resistencias, también podríamos hacerlo, pero se hace de una forma diferente para cada uno. No voy a entrar más en detalle con esto porque pues únicamente estamos viendo de manera general lo que son los circuitos y la ley de Ohm, ¿ok? Ahora, bien, si nos pasamos a la mezcla de la teoría con la práctica y lo que les dije de los aparatos eléctricos y la ley de Ohm, que les mencioné ya las fórmulas, tenemos este ejemplo. Nos dice un tostador eléctrico tiene una resistencia de 30 ohms. Cuando está caliente, ¿cuál será la intensidad de la corriente que fluirá? Tenemos ahí los datos, que es mi resistencia de 30 ohms, el voltaje de 120 volts y la corriente es lo que tenemos que encontrar. Al ser la corriente lo que nos piden, pues es muy sencillo, únicamente hago uso de la fórmula I es igual a V sobre R. Y es igual a 120 volts, que sería el voltaje, y la resistencia, que es de 30 ohms. Entonces ahí nos da una corriente de 4 amperes. Con esto yo puedo verificar entonces cuál es el calibre del cable que se está utilizando para ese tostador eléctrico, ¿ok? Entonces les voy a dejar algunos ejercicios en donde ustedes, dependiendo de lo que les pida la resistencia, la corriente o el voltaje, pues los van a resolver, ¿sí? Pero repito, este ejercicio es muy sencillo en cuanto a lo que vamos a hacer, porque no podemos entrar en mayores datos, porque pues igual hace falta una parte práctica, realmente práctica, donde podríamos checar con el multímetro y hacer algunos circuitos ya físicamente, ¿sí? Pero bueno, de momento sí quería que ustedes entendieran la aplicación de esta importante ley, que es una de las básicas, principales y más importantes en la parte de la cuestión de electricidad, ¿ok? Entonces les dejo los ejercicios, los resuelven, les dejo también cuál es el resultado que les debería de salir y si tienen dudas, pues me preguntan en Facebook, ¿ok? Muchas gracias.